Vamos a continuar con nuestro estudio de Job. Y la verdad, hermanos, estoy feliz con lo que vamos a ver hoy. La semana pasada, y de hecho ya tenemos algunas semanas, que parece que con Job estamos viendo puras cosas negativas y cosas feas. De hecho, la semana pasada terminamos el servicio con el diálogo de Bildad. Y cuando salimos de la iglesia nos metimos a la camioneta para ir a la casa a comer y le pregunté a mi esposa, le dije, Itzen, ¿cómo se te hizo el estudio del día de hoy? Y me dice, estoy bien enojada con Bildad. Estoy bien enojada con Bildad, me dice. Y la verdad es que sí ha sido algo tedioso el estudio de Job en los últimos capítulos, con tantas cosas que estamos viendo por parte de Elifaz y Bildad, y lo vamos a ver también con Zofar, muchas cosas negativas, y también más adelante en el capítulo 32 con los discursos de Eliú también. Entonces es algo pesado, pero el día de hoy, hermanos, con Job capítulo 9, la verdad es que para mí fue hermoso. Yo al estudiarlo, hermanos, sinceramente yo lo considero una de las grandes joyas de la Biblia, esta respuesta de Job al discurso de Bildad. Si ustedes recuerdan, Bildad habla o hace un discurso a Job en el capítulo anterior, en el capítulo 8, es Bildad quien habla. Y ahora en el capítulo 9, quien da respuesta al diálogo de Bildad es Job. Entonces Job es quien habla en el capítulo 9. Entonces es eso, es la respuesta de Job al discurso de Bildad. Eso es lo que vamos a ver en este capítulo. Y nuevamente, hermanos, toda la Biblia es hermosa, la verdad, pero esta porción para mí es una obra maestra. Podemos ver en este discurso de Job a Bildad grandes cosas, el entendimiento que tenía Job en cuestión a la teología de Dios. Ahora, en la escuela dominical nosotros estudiamos hoy en la mañana con nuestro hermano en 1 de Juan capítulo 2, que dice que no necesitamos quien nos enseñe porque tenemos al Espíritu Santo o la unción. Tenemos la unción sobre nosotros o en nosotros, y Él es quien nos ilumina y nos revela las verdades de la palabra de Dios dentro de esta dispensación, la iglesia. Sin embargo, recordemos que previo a la dispensación de la iglesia, es decir, previo a Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo no moraba en los corazones de los creyentes. Venía y descendía y se ponía sobre ellos por un tiempo muy pequeño y después Él se iba. Pero tenemos ahora, desde Hechos capítulo 2, en la dispensación de la iglesia, ya llegamos a ser morada del Espíritu Santo y por lo tanto tenemos un maestro permanente. Sin embargo, Job no tenía ese maestro permanente, no estaba el Espíritu Santo morando en él. Entonces él no tenía el maestro que nosotros tenemos. Pero a pesar de eso, Dios le dio a Job y a muchos otros patriarcas, al igual que él, un gran entendimiento en cuestión teológica. Y por eso, para mí, esta sección que vamos a ver hoy es preciosa. Sabiendo que Job no tenía al Espíritu Santo morando en él aún así pudo comprender grandes verdades de la palabra de Dios, desde el punto de vista empírico y desde el punto de vista de la naturaleza. Y si ustedes recuerdan, ese es uno de los puntos que tocó Bildad. Tocó acerca de la experiencia empírica y también por cuestión de la naturaleza. Entonces, vamos a estudiar esto. Esto la verdad es precioso. Vamos a ver algunos de los atributos de Dios, no todos, ¿okay? Y también vamos a ver cuestiones de la naturaleza. Es muy interesante. Vamos a empezar, hermanos, con una oración. Espero que esto sea de edificación para ustedes, tanto como lo ha sido para mí. Vamos a orar. Señor Padre, le pedimos en esta mañana que usted nos permita estudiar su bendita palabra, Señor, aprender de ella en esta mañana, y que nuestro Maestro, su Espíritu Santo, Dios, que mora en el corazón de cada cristiano, de cada hijo verdadero, Señor, Él es nuestro Maestro, y le pedimos, Señor, que Él nos dé iluminación y comprensión de estos versículos que vamos a estudiar el día de hoy, en esta mañana, parte del discurso de Job a Bildad.
Damos gracias por su salvación preciosa en el nombre de nuestro Señor, Salvador y Dios, Jesucristo, su Hijo. Amén. Muy bien. ¿Les explico el versículo 1 o me lo salto? Ok, nos lo vamos a saltar. Obviamente respondió Job. Es Job quien está hablando. ¿Okay? Entonces, nuevamente, esto es en respuesta al discurso de Bildad. Dice el versículo de inmediato, versículo 2. Ciertamente yo sé que es así. ¿A qué se refiere? ¿Por qué está diciendo Job, yo sé que es así? Bueno, está refiriéndose al discurso de Bildad. Bildad en su discurso, y ya habíamos hablado acerca de esto, muchas veces hasta parecemos disco rayado. La teología de Bildad fue correcta. Su interpretación a la vida de Job era incorrecta. ¿Okay? Esto lo hemos dicho en varias ocasiones. Es decir, la teología de Bildad es cierta, pero su aplicación a la vida de Job no. Pero aquí Job está diciendo, ¿sabes qué, Bildad? Yo estoy de acuerdo contigo en lo que acabas de decir respecto a la justicia de Dios. Recuerden que en el capítulo 8, Bildad habla acerca de Dios como juez justo, ¿va? Entonces, Bildad le está argumentando a Job todo el capítulo 8, Dios es juez justo, y porque Él es juez justo, tú estás recibiendo la ira de Dios porque tú has pecado. Y todo aquel que tiene circunstancias negativas en la vida es porque Dios les está castigando, porque tú has pecado, Job. Y Dios es justo, y Él no hace excepción de personas, entonces te está juzgando a ti ahorita. ¿Okay? Pero esto es absolutamente, aunque cierto, pero falso, porque está mal aplicado a la vida de Job. Porque Job no había pecado. Bueno, él admite que es pecador, pero él dice, es que yo no he pecado, no he hecho una transgresión en contra de Dios para que esto me esté ocurriendo. De hecho, Dios lo llama perfecto en el capítulo 1. Y Bildad en el capítulo 8 le dice, si fueras perfecto, Job, no te pasaría esto. Pues lo que él no sabe es que Dios ya lo había considerado perfecto y recto. Pero obviamente Bildad desconocía que Dios había dicho que él era perfecto y recto. Ahora, otra vez, dice aquí, ciertamente yo sé que es así. Job está admitiendo, sí es cierto, Bildad, Dios es justo. Tienes razón, Dios es justo. Esto es lo que dijo Bildad. Vamos a ver el 8.3. En 8.3, Bildad dice, ¿acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? La respuesta es no, porque Dios es justo y Dios es perfecto. Entonces Bildad aquí está diciendo, mira Job, Dios es justo. Y también en el versículo 20, 8.20, he aquí Dios no aborrece al perfecto, ni apoya la mano de los malignos. Entonces esa es la otra parte del discurso de Bildad en el capítulo 8. Entonces aquí en el capítulo 9.2, básicamente está diciendo Job, ¿sabes qué? Es cierto, Dios es justo y Dios ama a los suyos y no aborrece a los que son justificados delante de los que son suyos. Es cierto. Entonces él está admitiendo que la teología de Bildad es correcta. Ahora, una cosa interesante es, así como comienza el capítulo 9 diciendo que la teología de Bildad es correcta, asimismo termina el versículo 10, ¿okay? Donde vamos a terminar. Ahora, así como empieza el versículo 1, así termina igual con el versículo 10. Entonces no me voy a adelantar las cosas porque vamos a ver el 10 hoy. Ahí vamos a terminar. Ok, entonces, sin adelantarme. Bien. Versículo... ¿Dónde estoy? Versículo 2. Seguimos con el versículo 2. Hay una pregunta ahí muy interesante. Y esta pregunta es la pregunta que se ha levantado por todas las edades. Sigue siendo esta pregunta hecha hoy por millones de personas alrededor del mundo. La pregunta es, ¿y cómo se justificará el hombre con Dios?
Esa pregunta se hacen millones de personas hasta el día de hoy. ¿Cómo puedo justificarme delante de Dios? O sea, para ganarme el cielo, ¿no? O sea, yo tengo que buscar cómo le hago para presentarme delante de Dios y que Él ponga en balanza, ¿no?, las cosas y diga, ah, sí, porque hiciste buenas obras, eres justificado, vente. Muchas personas piensan así, que la justificación es por obras. ¿O cómo puedo yo obrar, hacer buenas obras para justificarme delante de Dios, juez justo? La respuesta es negativa, no se puede. No puedes hacer absolutamente nada para justificarte porque tú y yo somos asquerosos pecadores inmundos delante de Dios. La sociedad nos dice, ámate, eres buena persona. Pero la Biblia dice, no hay justo ni aun uno, todos se desviaron, todos son inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces la sociedad miente cuando te dices, eres buena persona, ámate a ti mismo, todo va a estar bien porque eres buena persona. Pues falso. Tú eres un asqueroso igual que yo, vil pecador, que no mereces absolutamente nada más que el infierno. Eso es lo que tú y yo merecemos. Porque no hay forma de justificarnos. No hay manera de justificarte delante de Dios perfecto, tú siendo inmundo y asqueroso. La realidad es que nosotros no somos absolutamente nada. Y la única forma para poder ser considerados o hechos justos es mediante la muerte de Cristo Jesús por nuestros pecados y por su resurrección en victoria sobre la muerte. No hay otra forma de ser hecho justo. Es por medio de lo que Él hizo, no por medio de lo que tú haces, porque tú no eres nadie ni nada. Eres un vil, asqueroso pecador. No hay nada que tú puedas hacer para justificarte delante de Dios. Tus obras son asquerosas delante de Él. Entonces, ¿qué puedes hacer? Nada. Somos hechos justos por Él, en Él, por lo que Él hizo y no por lo que tú hayas hecho. Vamos a ver los Romanos, capítulo 3. Esto que escribió Pablo, esto lo conocemos muy bien, o deberían de conocerlo muy bien. Vámonos a Romanos capítulo 3 y vamos a leer rápidamente del versículo 21 al 28. Nuevamente, Romanos 3, 21 al 28, dice la palabra de nuestro Señor. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. No mi justicia, la justicia de Él, ¿sí? Testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. En otras palabras, su justicia su justicia puesta en nosotros es para todos los que creen. Entonces somos hechos justos porque Él es justo, no por mi justicia. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, es decir, tú también, siendo justificado gratuitamente. Entonces la justificación es gratuita. Y si tú obras para adquirir la justificación, entonces ya no es gratis porque estás trabajando para adquirirlo. Si tú tienes que trabajar para adquirirlo, entonces ya no es gratis, porque estás trabajando para adquirir algo. Pero aquí dice en el versículo 24 que la justificación, es decir, la salvación es gratuita. Es decir, que no es por obras. Si tú obras, ya no es gratis, porque es algo que tú estás haciendo. Y lo que importa es lo que Cristo hizo, no lo que tú haces. Dice, por su gracia, que es un regalo mediante la redención que es en Cristo Jesús. La compra es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de ser pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¡Wow! Es por su justicia, no por la nuestra, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y Él que justifica al que es de la fe de Jesús. En otras palabras, si tú has creído en Él, tú eres justificado en Él, por Él,
No eres justificado por tu justicia, sino por la justicia de Él. Bien. Bueno, versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿A qué se refiere jactancia? O sea, es decir, si las obras son tuyas, si tú quieres ir al cielo por tu propia justicia, entonces tú te puedes jactar. Tú puedes decir, mira lo que yo hice. Yo me gané un pedacito del cielo. A causa de lo que yo obré, Dios me ha permitido entrar a su gloria. Entonces, ¿qué estás haciendo? Te estás jactando. Pero la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, para que no haya jactancia, para que tú no puedas decir, yo obré y yo lo hice. Continuamos, 27, ¿dónde pues está la jactancia? No hay, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Más claro no puede ser. Esto es el centro de todo. ¿Cómo puedo justificarme delante de Dios? La respuesta es que no se puede. Entonces, ¿cuáles son mis opciones? ¿Qué necesito? Si yo no puedo, por mí mismo, justificarme delante de Dios, porque Él es el juez. Ahora, pensemos en esto desde un punto de vista de litigio. Vamos a verlo desde un punto de vista de abogacía, de litigio. Entonces, si Él es el juez, yo, siendo culpable, no me puedo justificar delante de Él de ninguna forma. Es imposible que yo me justifique o que yo pueda comprar al juez de alguna manera para que él me deje libre o que me llame inocente. Entonces, ¿qué necesito? Si yo no puedo, ¿qué necesito? Necesito un mediador. Necesito un abogado. Es decir, necesito un árbitro entre Dios y yo. Y de hecho, Job lo menciona. Job capítulo 9. Versículo 33. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Entonces, él está diciendo, ¿cómo puedo justificarme delante de Dios? No puedo, porque Él es justo y yo no lo soy. Entonces, ¿cuál es mi opción? Pues necesito un abogado para que me defienda delante del juez. Pero Cristo todavía no había nacido. Cristo todavía no había ido a la cruz. Job era escogido, sí, pero aún no había sido redimido porque Cristo todavía no había ido a la cruz. Entonces el abogado, aunque existía y estaba presente, el abogado todavía no había efectuado el trabajo de abogacía. Eso se llevaría a cabo hasta la cruz. Un par de miles de años después de Job. Entonces, él dice, necesito un árbitro, pero ahorita no lo hay. Versículo 3, 9:3. Si quisiera contender con él, no le podrá responder a una cosa entre mí. Job está diciendo, ¿sabes qué? Dios está grande y su conocimiento es tan vasto porque Él es infinito y Él es el creador de todas las cosas, que si yo me pondría a contender con Él, yo no podría contestarle a ninguna de sus preguntas. Esto es muy interesante. En el versículo anterior, es decir, en el versículo 2, Job afirma el hecho del atributo de Dios como justo, porque le está diciendo a Bildad, estoy de acuerdo contigo, que lo que dijiste en el capítulo 8 de que Dios es justo, estoy de acuerdo. ¿Okay? Ahora, en el versículo 3, en este versículo, Job está afirmando otro atributo de Dios, que Dios es omnisciente, todo lo sabe, y si Él fuese a preguntarme cosas,
No podría yo responder a ninguna de esas, porque Él es omnisciente en su mente perfecta, grande e infinita, y yo tengo una mente de hombre así minúscula. Yo soy finito en mi manera de pensar, en mi manera de ser. Yo no tengo comprensión. Yo tan simple soy creación de Dios. Él es el infinito. Entonces está diciendo que el conocimiento de Dios es total, omnisciente. Entonces en el versículo anterior, Él admite su justicia, que Él es justo. Aquí en este versículo, que Él es omnisciente. Vamos a ver algunos versículos de la omnisciencia de Dios. Yo sé que ustedes ya a estas alturas deberían de conocer varios de ellos, pero vamos a ver algunos de todos modos. Salmos. Vamos a comprobarlo con Biblia, que Dios es conocedor de absolutamente todo. Vamos a verlo. Salmo 147 y versículo 5. Dice la palabra: grande es el Señor nuestro y de mucho poder. Entonces ahí tenemos su omnipotencia, pero observen ahí, y su entendimiento es infinito. Entonces, en un solo versículo, en Salmo 147, 5, tenemos su omnipotencia y tenemos su omnisciencia. Vamos a ver otro versículo aquí mismo en Salmos. Salmos 44, hermanos. Vamos a regresarnos un poquito. Salmos 44, y vamos a leer el versículo 21, la cual dice: no demandará Dios esto, porque Él conoce los secretos del corazón. Es decir, que Él incluso sabe lo que tú estás escondiendo en tu corazón. ¿Por qué? Porque Él es omnisciente, Él todo lo ve. Incluso lo que tú piensas que está secreto, Él ya lo conoce, porque Él es omnisciente. Vamos a ver otro, este me gusta, el de 1 de Juan. 1 Juan capítulo 3, vámonos rápidamente a 1 Juan capítulo 3 y versículo 20. 1 Juan 3:20 dice: pues si nuestros corazones nos reprenden, mayor que nuestro corazón es Dios. Él sabe todas las cosas. Y este versículo, el de 1 Juan 3:20, es el que básicamente está, en cierta forma, aplicando Job. Él está diciendo: yo no soy nada, yo soy de mente finita, tú, Señor, tú eres el omnisciente, y yo no podía responderte a nada. ¿Saben qué es lo interesante? No nada más que está reconociendo su justicia de Dios, el atributo de la justicia de Dios y la omnisciencia de Dios, sino que también, fíjense, va a haber más atributos que Él reconoce. ¿Sí? En esta sección, en todo el capítulo 9, Él reconoce varios atributos. Entonces ya vimos dos que Él está reconociendo. Pero lo interesante aquí en el versículo 3 es que, fíjense lo que dice: si quisiere contender con Él, no le podrá responder a una cosa entre mil. Lo interesante es que eso es exactamente lo que pasa más adelante. Si nosotros nos vamos a Job capítulo 38, vamos rápidamente a Job capítulo 38. Y observemos algo. Esto se me hizo muy, muy, muy interesante. Ahora, cuando lleguemos en nuestro estudio a Job 38, hermanos, voy a necesitar posiblemente mucha ayuda de libros y de mi suegro, el científico, el físico. ¿Por qué? Porque entre el capítulo 38 y el capítulo 40 hay un total, bueno, yo los conté como 45. Algunos dicen que son 40, algunos dicen que son 49, no sé, depende de cómo lo veas. Pero yo le conté 45 preguntas que Dios le hace a Job. Okay, vamos a verlo. Fíjense, si ustedes tienen una Biblia de estudio con referencia, en la parte de atrás dirá los discursos de Dios. Entonces el que está hablando en capítulo 38, 39, 40 es Dios. Ya no es Sofar, ya no es Bildad, ya no es Eliú, ya no es Dios quien está hablando entre los capítulos 38 y 39. Entonces dice los discursos de Dios. El primer discurso de Dios, su conocimiento. Ahora, vamos a leer rápidamente capítulo 40, versículo 2. ¿Okay? Dice: ¿es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios, responda a esto. ¿Okay?
Entonces él está hablando con Job, Dios está hablando con Job, contendiendo con él, y desde el capítulo 38 le hace una serie de preguntas. Como ya mencioné, yo conté 45, posiblemente usted cuente más. Ahora, de estas preguntas, la gran mayoría son preguntas científicas. Por eso les dije que le tendría que tener ayuda con mi suegro, porque yo no soy un científico ni cercas. Pero del capítulo 38 al capítulo 40, Dios le pregunta o contiende con Job y le pregunta 40 y tantas preguntas, muchas de esas preguntas científicas. ¿Y saben qué pasó? Job no le pudo responder. Job no pudo responderle a Dios. Ahora, muchas de estas preguntas en la actualidad, o la gran mayoría, si no es que todas, en la actualidad ya se han contestado, ¿sí? Pero en los tiempos de Job no se sabía. Miren, vamos a ver algunos de estos, ¿sí? Simplemente para rápidamente verlos. Capítulo 38, vamos a ver. Versículo 5. ¿Quién ordenó sus medidas? O sea, las medidas del planeta Tierra. ¿Quién ordenó sus medidas? ¿Sí lo sabes? Es decir, le está preguntando, a ver, ¿cuánto mide la circunferencia del planeta Tierra? O sea, Dios le está preguntando cosas científicas a Job hace miles de años. ¿Cuánto mide la circunferencia de la Tierra? Hoy se sabe, pero Job no lo sabía. ¿Okay? Y si seguimos y empezamos a ver, muchas de estas preguntas son científicas o tienen una explicación científica. Y Job no pudo contestar a estas preguntas. Él estaba contendiendo con Dios, Dios le hace las preguntas y él no puede contestarlas. De hecho, vamos a verla otra vez. Job capítulo 9, versículo 3. Si quisiere contender con él, no le podrá responder a una cosa entre 1000. Pues Dios no le preguntó 1000 cosas, Dios le preguntó 40 y tantas cosas y Job no pudo responder ni a una sola. Dios es finito, nosotros somos infinitos. ¿Tú te crees inteligente? Nah, tú no eres nada. No tienes nada de ¿Qué dije? Somos infinitos, Dios es infinito, gracias. Ok, vamos a continuar entonces, hermanos. Versículo 4, por fin 4. 9:4. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. Otra vez está mostrando la omnisciencia de Dios y la omnipotencia de Dios con este versículo 4. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? La respuesta es nadie. Ponte en contra de Dios. La verdad es que Dios hace su voluntad siempre y tu voluntad no es más fuerte que la voluntad de Él. Entonces, por más que tú quieras contender con Dios, la llevas de perder. Vas a perder, es un hecho. Ok. Entonces, aquí está mostrando que Él es poderoso en fuerzas. Entonces, ya habló de que Dios es justo, ya habló que Dios es omnisciente, y aquí está admitiendo que Dios es omnipotente. Ese es el tercer atributo que Él está reconociendo. Y hay muchos versículos acerca de esto, pero vamos a ver un par de ellos. Jeremías capítulo 32, y vamos a leer únicamente el versículo 27. Jeremías 32, 27 dice lo siguiente: He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? No, ¿por qué? Porque Él es omnipotente. No hay nada difícil para Dios. Él puede hacer todas las cosas. Hay muchísimos versículos, pero vamos a ver este otro, Isaías. Isaías capítulo 14 y versículo 27. En 14, 27 de Isaías leemos: Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? En otras palabras, no puedes hacer nada en contra de la voluntad de Dios o en contra de los planes divinos, porque Él es el Todopoderoso. Él tiene control sobre absolutamente todo. De no ser así, Él no sería soberano. Pero Él tiene control de todas las cosas, porque Él es soberano. ¿Por qué? Porque Él es omnipotente. Y no hay nada que tú puedas hacer que sea mayor que el poder de Dios. Dios es todo. Dios es potente. Él es omnipotente.
Ya hay muchos otros versículos, pero bien. Ahora, estos no son los únicos atributos que está reconociendo Job. Otra vez, él está reconociendo justicia, está reconociendo omnisciencia, está reconociendo omnipotencia, y acabo de mencionar soberanía, pero él también menciona soberanía en el versículo 22, 9:22. Fíjense, 9:22. Una cosa resta que yo diga: al perfecto y al impío él los consume. En otras palabras, tanto al salvo como al no salvo, o sea, Dios hace lo que Él quiere con ellos. En cuanto a la salvación y en cuestión a la vida de ellos y en cuestión a todo. ¿Por qué? Porque Dios está en control sobre toda vida. Porque Él es soberano absoluto. Él hace lo que quiere, como quiere, cuando Él quiere, porque ese es su plan. Y no hay nada que yo pueda hacer para alterar el plan de Dios. Ahora, ahí viene lo interesante. Versículos 5 al 10 de nuestra lectura de Job. Si ustedes recuerdan, en el capítulo 8, Bildad utiliza ejemplos o ilustraciones de la naturaleza para hablar con Job acerca de la justicia de Dios. ¿Sí? De hecho, hablamos esto la semana pasada, recuerden. Hay una cosa que se llama revelación general y revelación especial. No lo olviden, ustedes lo pueden googlear si quieren. Revelación general y revelación especial. Ahora, cuando vemos nosotros la naturaleza y observamos, realmente ponemos atención a lo que ocurre en la naturaleza, nosotros podemos conocer la existencia de Dios. ¿Sí? Es lo mismo que nos dice Salmos capítulo 8. Salmos capítulo 8 nos dice que Él hizo el cielo, las obras de sus manos, las obras de sus dedos, Él hizo los árboles y toda esta cosa. Entonces, por medio de la luna y las estrellas y el sol y el pasto y el mar y cualquier cosa natural, cualquier cosa de la creación, yo puedo ver la naturaleza y conocer que Dios existe. Eso se llama revelación general. Pero recuerden, el hecho de que yo reconozca por medio de la naturaleza que Dios existe, eso no me hace cristiano, no me hace salvo, nada más me hace comprender que Él existe. Eso es revelación general. Entonces, por medio de la naturaleza, yo puedo ver la naturaleza y ahora yo creo que Él es. Es revelación general. Si nosotros observamos lo que dijo Bildad rápidamente de los versículos 11 al 19 del capítulo 8, nuevamente ya lo vimos la semana pasada y no lo vamos a leer todo, pero empieza él a hablar de cosas de la naturaleza, Bildad. Crece el junco sin lodo, crece el prado sin agua, aún en su verdor y sin haber sido cortado, con todo se seca primero que toda hierba. Tales son los caminos. Y luego empieza en el versículo 15 con el asunto de la araña. Recuerdan que él dio una ilustración acerca de una araña. Se apoyará en su casa, bueno, el versículo 14, porque su esperanza será cortada y su confianza es tela de araña. Se apoyará él en su casa, mas no permanecerá en ella, etc. Y luego en el versículo 6 empieza a hablar acerca del verdor del árbol delante del sol y todo este tipo de cosas. Entonces él está utilizando cosas de la naturaleza para poder explicarle a Job acerca de la justicia de Dios. ¿Va? Todos estos ejemplos, que creo que son 4 o 5, no recuerdo, que da Bildad aquí, del versículo 11 al versículo 19, son 4 o 5 ejemplos. Estos ejemplos de la naturaleza son ilustraciones que Job utiliza para mostrarle a Job que Dios es justo. ¿Va? Ahora, Job en el capítulo 9 también utiliza la naturaleza. Veamos rápidamente el versículo 5. Él arranca los montes, ya hablando de la naturaleza, con su furor, y no saben quién los trastornó. Él remueve la tierra de su lugar, él hace temblar sus columnas. Él manda el sol y no sale, él sella las estrellas.
Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Él hizo la Osa Mayor, el Orión, las Pleiades y los lugares secretos del sur. Él hace grandes cosas incomprensibles. ¿Okay? Entonces, él está utilizando, al igual que Bildad, la naturaleza. ¿Sí? Pero observen, hay un contraste grande entre la observación de la naturaleza por parte de Bildad y la observación de la naturaleza por parte de Job. Hay algo grande de diferencia. Otra vez, la perspectiva de Bildad hacia la naturaleza y su entendimiento de Dios por medio de ella es revelación general. Si ustedes observan, aunque Bildad está haciendo el intento de utilizar las cosas naturales para hablarle a Job acerca de la justicia de Dios, sus ilustraciones son genéricas, son muy genéricas. Si ustedes observan, él no menciona a Dios. Entre el versículo 11 y el versículo 19, él no menciona a Dios, más que una vez, creo que en el versículo 13, pero sus ilustraciones, las 4 o 5 que tenga, realmente no mencionan a Dios o no involucran a Dios en cuestión de la naturaleza. Es general. Pero porque Job es escogido de Dios, al ser un escogido de Dios, al ser hijo suyo, al ser recto delante de los ojos de Dios o perfecto, como lo menciona Job 1, él no ve la naturaleza desde una perspectiva general. Él ve a la naturaleza desde una perspectiva especial. Entonces, mientras que Bildad usa la naturaleza como revelación general, Job ve la naturaleza desde una revelación especial. Espero no los haya ahí mareado. ¿Y cómo sabemos que él lo ve desde un punto de vista especial? Job da 9 ejemplos, y en los 9 él es específico en cuestión a Dios en cada uno de sus ejemplos, mientras que Bildad no menciona a Dios y es general, muy ambiguo. Job es específico en su uso de la naturaleza. Observemos 5, 6, 7, 8. Dios, Él arranca los montes con su furor. Lo está involucrando en la naturaleza como el soberano sobre la tierra y sobre los montes y sobre su creación. Ya no es genérico como Bildad. ¿Okay? 6. Él, Dios, remueve la tierra a su lugar. 7. Él manda al sol y no sale. Él es el que sella las estrellas. Entonces, Job está siendo específico en su relación de la naturaleza con Dios. O más bien, Dios haciendo su voluntad por medio de la naturaleza, que es diferente. ¿Okay? Entonces, Job ve la naturaleza desde un punto de vista especial, mientras que Bildad es genérico y general nada más. ¿Okay? Muy bien, ahora vamos a ver cada uno de estos. Ya leímos algunos, pero vamos a verlos. Versículo 5 dice, Él arranca los montes con su furor y no saben quién los trastornó. Es decir, que Dios, con el poder de su palabra o con su acción, Él puede hacer que los montes cambien de lugar. Imagínense el cerro del Coli removido y que el cerro de Coli se fuera a, no sé, aquí a 3 kilómetros. O sea, que Dios lo cambió. Y dice, pero ¿eso dónde lo ves en la Biblia? ¿Eso cuándo sucede? Eso no hay evidencias de que el cerro o un cerro se haya movido del lugar. Bueno, en un tiempo futuro, cuando Cristo venga por segunda vez, dice la Biblia claramente que Él moverá y dividirá el monte de los olivos. Vamos a verlo. Zacarías. Capítulo 14 y versículo 4. En la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, Él hará esto.
14:4 dice la palabra: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Entonces Dios, nuestro Señor Jesucristo, hará precisamente lo que dice el versículo 5. Él va a arrancar los montes y los va a dividir, y estos montes van a estar en diferentes lugares. Continuamos, versículo 6. Él remueve la tierra de su lugar, o sea, se refiere al planeta, a la esfera, a todo el planeta. No tierra de que, mira, la tierrita en un costal. No, la esfera, todo el planeta. ¿Okay? Él remueve el planeta Tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. ¿Okay? Terremotos, ¿no? ¿Okay? Pero hay miles de terremotos anualmente. Miles. Pero todos son locales. Y ninguno de estos terremotos que pasa anualmente mueve la tierra de su lugar. Ninguno, porque todos son locales. ¿Okay? Sin embargo, esos terremotos pequeños, esos miles de terremotos, también son traídos por Dios. Él es quien hace los terremotos y los trae cuando la regalada gana se le pega. ¿Okay? Sin embargo, en un día futuro habrá un terremoto tan grande que removerá islas y naciones, cambiarán de lugar, y la geografía del planeta va a ser alterado por un solo terremoto que acontecerá en el tiempo futuro. Vamos a verlo. Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 16. Este no es un terremoto local, este es un terremoto global. Vamos a verlo, Apocalipsis. Y hay mucho acerca de este terremoto. Si usted quiere estudiarlo, hágalo, se lo recomiendo, es muy interesante. Apocalipsis, capítulo 16 y versículo 18. Dice: entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, o sea, del planeta. Un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Va a ser un terremoto a nivel global y la tierra cambiará. Y dice que las islas se moverán de lugar, dice la Biblia. Entonces, versículo 6 habla de terremotos, pero en específico de este terremoto que cambiará el lugar del planeta o el curso del planeta, o no sé cómo explicarlo. Nuevamente, yo no soy científico, pero el hecho es de que habrá un terremoto enorme traído por Dios como todos los otros, pero este es un terremoto a nivel planetario. Versículo 7 de nuestra lectura: Él manda al sol y no sale, y sella las estrellas. Esto ha acontecido muchas veces ya en la Biblia. Nosotros podemos ver en varias ocasiones que el sol se oscureció y todo este tipo de cosas. Entonces vamos a ver algunos versículos para ver que esto ya ha ocurrido y también ocurrirá en un futuro también. Entonces, en un tiempo futuro, en Apocalipsis, también ocurrirá el oscurecimiento del sol durante un gran periodo. De hecho, ese versículo no lo tengo. No, ese versículo no lo tengo. Si alguien me apoya a buscar ese versículo en Apocalipsis, se los agradezco, que dice que será oscurecida el sol. ¿Okay? Entonces eso sucederá en un futuro también. Pero vamos a ver el que ya aconteció tiempo pasado, Josué. Vamos rápidamente a Josué capítulo 10 y versículo 13. En Josué 10:13 nosotros vemos lo siguiente: y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Entonces tenemos ahí ese ejemplo donde el sol ya en tiempo pasado y también la luna fueron oscurecidos. También lo podemos ver en Segundo de Reyes. Vamos rápidamente a Segundo de Reyes. Segundo de Reyes capítulo 20. En Segundo de Reyes capítulo 20 nosotros leemos en el versículo 11 lo siguiente:
Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz, 10 grados atrás. En otras palabras, Dios es tan asombroso, tan majestuoso, tan absoluto, tan soberano, que incluso Él tiene control sobre la rotación planetaria. Él tiene control sobre la rotación de los planetas de nuestro sistema solar y de otros sistemas solares, de todos. Él mantiene en órbita todo. Él tiene control para manejar los grados y la rotación. Gracias, hermano Gustavo. Apocalipsis 22:5. Bueno, déjame ver ese primero. 22:5. Ok, Apocalipsis 22:5. Vamos a verlo. No habrá ahí más noche. Bueno, eso es en la Nueva Jerusalén. No habrá ahí más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Bueno, eso está hablando de la Nueva Jerusalén, pero o no habrá sol, pero no es el versículo que estamos buscando. 6:12 y 8:12. Ok, ya me están... 6:12, Apocalipsis 6:12. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. ¿Okay? Y 8... ¿Es ese? 8:12. 8:12. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol. Ahí está. Y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y así mismo de la noche. Entonces Dios está en control sobre los astros. Dios está en control sobre la luna, las estrellas, el sol, todo. Y la rotación planetaria, etc. Vamos a avanzar. En el versículo 7 de nuestra lectura de Job 9, versículo 7, nosotros vemos que dice, sella las estrellas. Yo no lo entendí. La verdad, esa parte me costó mucho trabajo. Y encontré un artículo interesante acerca del Targum, o cómo está el Targum. Si usted no recuerda qué es el Targum, se lo explico. El Targum es básicamente la traducción del Antiguo Testamento al arameo. ¿Okay? Básicamente ese es el Targum, la traducción del Antiguo Testamento al arameo, hecho por los hebreos, hecho por los judíos. Los judíos hicieron esta copia, se llama Targum. Y en este artículo que yo estuve leyendo se me hizo interesante que en el Targum dice lo siguiente, vamos a verlo. En el Targum dice, Él manda el sol y no sale y sella las estrellas con nubes. En otras palabras, Él hace que sea visible o no sean visibles las estrellas. ¿Okay? A eso se refiere con Él sella las estrellas, es decir, con nuestros ojos. Obviamente en tiempo de Job no había telescopios, entonces nada más podían ver al cielo y se veían las estrellas, bueno, y si no se veían, bueno. Y obviamente nosotros durante el día pues no podemos ver las estrellas, sabemos que están ahí, pero no las podemos ver por el reflejo del sol. O sea, el sol es tan intenso que pues, opaca las estrellas, no vemos las estrellas durante el día. Y durante la noche, si no vemos las estrellas, pues es porque Dios también las quiere tapar. Ya sea con nubes o con oscuridad más densa o que no se ve la luna, yo qué sé. El asunto es de que si no ves las estrellas en la noche, también es porque Dios así lo quiso. A eso se refiere con que Él sella las estrellas. ¿Okay? O por lo menos es así como lo entendí. Si ustedes tienen información adicional, estaría excelente. Okay. Y obviamente pues sabemos, hay un versículo muy famoso en el Nuevo Testamento, que es el naufragio de Pablo, cuando él estaba en la barca y naufragó, que dice que no se veían las estrellas, ni la luna, ni nada por varios días. Eso está en Hechos 27:30. Entonces en Hechos 27:20. No lo vamos a leer, pero si usted va a Hechos 27:20, dice Pablo que no había luz, no había estrellas, no había nada para guiarles en su jornada. Pues eso fue porque así Dios lo quiso.
Dios sella las estrellas. Muy bien, versículo 8. Ya casi, hermanos, ya casi. 8. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Precioso este versículo. Primero, Él extendió los cielos. Una clara referencia a la creación del mundo. Y esto lo podemos ver obviamente en Génesis capítulo 1. Específicamente los versículos 3 al 5, si usted lo quiere leer. Pero lo que se me hace precioso es la siguiente frase del versículo 8. Y anda sobre las olas del mar. ¿Quién hizo eso? Nuestro Señor Jesucristo. Él anda sobre las olas del mar. Job está diciendo que el único que puede caminar sobre las ondas del mar es Dios. Un par de años, de miles de años más tarde, ¿quién cree que caminó sobre el agua? Cristo. Porque Cristo es Dios. Entonces cuando las personas dicen, a ver, dime, ¿Cristo cuándo dijo Jesús que Él era Dios? Pues simplemente al caminar sobre el agua, Él estaba explicando que Él era Dios. Job dijo que el que camina sobre las olas del mar es Dios. ¿Y qué hizo Jesús? Caminó sobre las aguas del mar. Él es Dios. Él estaba diciendo que es Dios. Y si usted no recuerda dónde se encuentra eso, Mateo capítulo 14, Juan capítulo 6 o Marcos capítulo 6, usted podrá leer acerca de Cristo caminando sobre el agua. Muy bien, versículo 9. Él hizo la Osa y el Orión y las Pleiades. Hablando de las constelaciones, yo no sé nada de estrellas, otra vez soy lamentablemente muy ignorante de estos temas. Mucho se podría decir del Orión y de las Pleiades y de las constelaciones y de todo eso, pero yo no soy la persona indicada. Lo único que yo les puedo decir es que Dios los hizo. Y eso es lo que dice la Biblia. Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1 y versículo 16. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor, para que señorease en el día, y la lumbrera menor, para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Eso es lo único que yo sé. Y es lo que creo. No puedo dar explicaciones de las constelaciones, ni mucho menos, pero creemos con fe que Dios lo hizo. Por último, versículo 10. Este es tremendo. Porque así como comenzó el capítulo 9, así es como termina esta sección. Así como empieza el versículo 1, así termina en el versículo 10. Ok. En el versículo 1, recordemos, versículo 2, 9:2, él le dice a Bildad, ciertamente yo sé que es así. Entonces él comienza el capítulo diciéndole que él está de acuerdo con Bildad en cuestión al atributo de la justicia de Dios. Ahora, en el versículo 10, él hace lo mismo, pero no se está refiriendo a Bildad, sino que se está refiriendo a Elifaz. El versículo 10 no es original de Job. El versículo 10, él se lo pirateó de Elifaz. ¿Okay? Si nosotros nos regresamos al discurso de Elifaz en Job capítulo 5 y leemos el versículo 9, comparémoslo con el 9:10. 5:9 dice, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número. Ahora observemos el 9:10. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillas sin número. Por lo tanto, Job está diciendo en el versículo 2, Bildad, estoy de acuerdo contigo. Y en el versículo 10, Elifaz, estoy de acuerdo contigo. Recuerden que la teología de estos dos varones no estaba incorrecta, sino la interpretación de esos atributos a la vida de Job. Ese era el problema. Entonces Job está diciendo, Bildad, en cuestión a la justicia, estoy de acuerdo. Elifaz, en cuestión a la grandeza de Dios, estoy de acuerdo.
Hermanos, aquí vamos a dejar nuestro estudio el día de hoy. Entonces nada más hemos llegado al versículo 10. Pero todo este capítulo 9 es precioso. Como ya mencioné en la introducción, para mí en lo personal es un capítulo que es una obra maestra y un entendimiento precioso que Dios le dio a Job en referencia a los atributos de Dios, sin el Espíritu Santo morando en él. ¡Wow! Y hoy tenemos personas que dicen ser cristianos, que dicen ser salvos, que dicen que tienen el Espíritu Santo morando en ellos, y tienen cero entendimiento teológico, y la poca teología que tienen está errada. Entonces, ¿serán ellos verdaderamente escogidos? Vamos a orar. Señor Padre, le damos gracias por su salvación ante todo. Gracias, Señor, porque usted es creador, su Hijo es creador, el Espíritu Santo también es creador. Y nuestro Señor Jesucristo es sustentador de absolutamente todas las cosas. Y como creador y sustentador, su soberanía es inigualable. No hay soberano fuera de usted, no hay Dios fuera de usted. Señor, usted controla absolutamente todo en cuestión a la naturaleza. Y gracias, Señor, porque los que hemos sido escogidos, los que hemos sido llamados a ser salvos, se nos ha dado el Espíritu Santo, por medio del cual podemos aprender las cosas profundas de su persona, incluso por la observación de la naturaleza. Gracias, Señor, por el entendimiento que usted le dio a Job en respecto a su persona. Y así, Señor, nuestra oración es que esta su iglesia también le conozca más y más cada día. En el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.